es. Entonces, yo, más que introducirlos de forma muy larga, yo creo que aprovechando el tiempo, no voy a intervenir yo realmente como moderador, simplemente si hay preguntas en la parte del público, tal vez. Pero, pues como ven, se está presentando ahorita con el proyecto que ganó de Ricardo, Comunidades Transnacionales, y esta obra de Alex, un panorama muy interesante para discutir con Diana y los proyectos que hace, y Fran, esta idea de la ficción, ¿no? ¿Qué ficciones hay en torno de las nuevas tecnologías, de la migración, de las comunidades transnacionales? Y pues ellos nos van a platicar de eso. Y ustedes pueden discutir, hacerse preguntas como el formato que quieran. Ok, bueno, yo traigo algunas cosas que me gustaría mostrar así rápidamente. Una de ellas es un audio en el que he estado trabajando, es una radionovela sobre... ¿Me alcanzas el audio? Sobre... Could you pass me the audio? ¿Me pueden dar sonido acá? Okay. Es una historia de una chica de Ciudad de México que se escapa con la idea de llegar hacia los Estados Unidos y cómo va descubriendo este otro mundo que es la frontera y demás, ¿no? Es una historia de ciencia ficción y les voy a poner parte del primer capítulo o el primero, ¿no? Back in the 90s, when the world was new, it had a graffiti sign which read, si la de Berlín cayó, esta, ¿por qué no? If the Berlin Wall failed, why not this one? San Diego Police Department? I am calling from Mexico City. I am looking for my daughter. She escaped and we have reasons to believe her. She's living illegal in San Diego. Her name is Lucia. What? Tijuana? I am a Mexico City girl, but one day I got tired of living in such a plastic and artificial reality and decided to escape with my boyfriend all the way to the north. Welcome to Tijuana, tequila, sexo y marihuana. But then I wanted to go further north and came across a wall that wouldn't let anyone in. The wall dividing the USA from Mexico. Mijita, come home. Tijuana is full of putas and drogas. A Radio Tale of Two Walls. Radio Historia de dos paredes. Everyone here will go crazy for someone with your smile. Can I get you another Coke? Thanks, no, I need a pack of Lucky Strikes. Oh, here comes a pack of Lucky Strikes. Where you from, San Diego? Oh God, no, I'm Mexican. Los Angeles? You're not from Tijuana, I can tell. Mexico City. Ah, Chilanga. Whatever. Un momento. ¿Aló? ¿Cómo estás, mi amor? I missed you so much. ¿Cómo va todo? Mi vida, I gotta talk to you. ¿Qué pasa? When are you coming? I don't know, we have to meet. Sooner than you think. Today? Sooner. Can we meet in an hour? Where? Here in Tijuana? Or don't tell me, in San Diego? Halfway. Let's meet on the wall. Where? What wall? Take the first taxi you see and tell them to take you to the border wall on the beach. We will talk there. You will be in Mexico and I will be in the U.S., but we will see our faces and be able to touch our hands. Is everything okay? I will tell you later. The important thing is we have each other. Taxi. Te lo llevo. A playas, al bordo. Por favor. During the trip, the taxi driver was playing
replaying in his head all kind of possible movies. The girl was a suicidal maniac who was left behind by her lover, whom obviously was pursuing a new life in the land of the bull. And perhaps she wanted to put an end to her life on the cold waters at the end of this Latin American subcontinent. Or no, better yet, she was another of those crazy tourists who would cross the country just to take a look at where the border is, have a picture or two, drink some coconut juice, eat some fish tacos, and travel back home. Or not. It was obvious she was another victim who wouldn't be able to cross into the USA and would be forced by life to become a prostitute in order to sedate her dreams and pay the rent. Why couldn't this type of people understand that they would be much better in their small towns in Mexico? Life on the border was hard, and only for the toughest. The taxi driver was very curious about Lucia, who also didn't look much like the typical Mexican girl coming from a small rural town in Sinaloa. So he asked her, ¿De dónde viene, oiga? ¿Sí se puede saber? De la Ciudad de México. Ah, entonces usted es chilanga, viene nada más. and so he started thinking, what Son would a girl from Mexico un total City be de doing at the 6 border? episodios, va Maybe she was one of cambiando those intellectual types. el tema, se encuentra en algún momento la secuestran y se encuentra con una especie de fantasma que trabaja en la maquiladora. Esta historia está basada en un cuento, en una novela de Charles Dickens que se llama Historia de dos ciudades. Esta es Radio Historia de dos paredes. Y de alguna manera ella empieza a descubrir que hay demasiadas coincidencias entre la pared de Berlín y la pared de México, ¿no? Que ambas son paredes que responden a un poder geopolítico, económico, que mientras que en Berlín las personas que cruzaban, es decir, los polleros que cruzaban a alemanes del este al oeste, eran mirados como héroes, como personas que estaban haciendo ayuda humanitaria. En México no son vistos así, ¿no? Que es como una cosa así muy simple que todavía no se ha podido asimilar en México, ¿no? Se sigue encarcelando a estas personas y evadiendo como todos estos temas, ¿no? Okay, so yeah, we will broadcast this in Berlin, and I think maybe I go a little bit backwards now because I go back in time. Like I said, I'm from New Mexico, and I have to say one of the questions that Pedro asked us to examine is how we work and how we work with technology and how our own realities. Tecnología y cómo tenemos nuestras propias realidades. Y tengo que decir que viniendo de Nuevo México teníamos una cultura completamente controlada por gente blanca de Nueva York o de California, y no había entrada para nadie que estuviera en Nuevo México que tuviera un background latino o indígena, así que yo pasé la mayor parte de mi juventud tratando de romper esas cosas. Y entonces estuve trabajando con el Instituto de Filmes de Nativos Americanos, my own friends and family, and the desire to participate in culture. And also for ourselves, y también para nosotros participar en lo que es de alguna manera la cultura americana. Y trae todo tipo de preguntas de identidad, pero también trae preguntas acerca de quién controla el acceso a la cultura en términos de participación. Y este es el tipo de cosas que he traído conmigo y he estado trabajando un poco con los términos de participación por años. Y de alguna manera también tiene que ver en cómo se desarrollan las herramientas de código abierto y las herramientas sociales. No el Internet, sino cómo se desarrollan estas herramientas y qué grupos y qué tipo de conocimientos desarrollan este tipo de softwares. Y este es uno de los puntos en donde la cultura es una construcción, pero cuenta. Y si tienes una cultura en donde que es abierta y hay grupos que están
poniendo sus deseos y necesidades, el software es mejor. Y como con nuestro proyecto de radio que está hecho con open source, hacemos un montón de trabajo comunitario localmente, pero también internacionalmente. Yo vivo en Berlín. Ahí tienes hay una cultura muy dominante que es Alemania, que han hecho mucho trabajo para hacer una identidad nacional. Fue un desastre, como lo sabemos, pero incluso ahora hay un movimiento de derecha muy fuerte y el movimiento anti-inmigrantes es muy similar al movimiento anti-inmigrante que encuentras aquí en México y en los Estados Unidos. Para mí la gran pregunta es cómo haces esos grandes asuntos locales, cómo los traes a casa. Una de las cosas importantes en el mundo y para los alemanes que crecieron con la pared, o para los palestinos e israelitas, o para los mexicanos y estadounidenses, están choqueados que los países ricos decidieran que esta puede ser una buena idea. Eso es algo que para mí hace los trabajos de Fran algo muy rico en este contexto, porque él está cambiando de geografía continuamente y siempre trae asuntos políticos que hace actuar de un modo muy privado, y creo que este es el modo en el que se debe hacer la cultura. La cultura es una construcción, la tenemos en museos, alguien decide qué es lo que va ahí adentro y ellos tienen sus propias ideas subjetivas de la idea de historia. Y están haciendo la legitimación de eso, y este es el momento de entrar a esas cosas y traer las historias a los espacios públicos. Y eso es lo que yo trato de hacer. Otra de las cosas es, por ejemplo, este videojuego, que fue una de las maneras que encontramos Blas Valdés y yo de demostrar lo que es la experiencia de cruzar la frontera de forma ilegal, es decir, sin papeles, para personas que no lo han hecho. Comúnmente cuando hablas de esto, la gente dice, otra vez van a hablar de la frontera y todo esto, ¿no? Qué aburrimiento, ¿no? Y pues sí, es bastante aburrido después de un tiempo, pero es bastante real también, ¿no? Y todos los días se hace. Y lo que encontramos es que un videojuego era como una forma de comunicación para niños en primer mundo y ciudades alejadas, ¿no? Entonces, más o menos esto es de lo que hablaba Ricardo Domínguez en El Desierto, ¿no? Bueno, en este videojuego hay que pasar 3 niveles, que son el río, el desierto y el freeway, ¿no? El freeway haciendo un poco el homenaje a los niños y a las familias enteras que cruzaban en los 90s por Freeway 5. Un niño de 3 a 6 años sirviendo como señuelo para engañar a la policía fronteriza, para distraerlos, y mientras se cruzaban familias enteras desde bebés hasta abuelos, ¿no? Las familias normalmente desintegrándose en ese momento, ¿no? Como de atravesar el extraño atractor. Algunas otras de las narrativas que he estado trabajando nada más al respecto de la frontera son, por ejemplo, Border Hack, que fue un campamento que se hizo durante varios años, donde avisábamos que se iba a hackear la frontera durante varios medios, ¿no? Era bastante como trabajar con un aparato de generación de realidad o de ficción, porque inmediatamente se alertaban como los poderes, ¿no? En 2001 llamamos a Ricardo Domínguez y al Teatro del Disturbio Electrónico para que hackeara las páginas del Instituto Nacional de Inmigración y Naturalización, ¿no? Entonces de repente era como ver cómo se puede hackear esta frontera. Una de las cartas que recibimos fue, a ver si la tengo por aquí, del Departamento de Arte y Tecnología de los Estados Unidos, que es un grupo de artistas de Washington que tienen un apartado postal y trabajan con una especie como de textos que parecen oficiales. Y ellos mandaron faxes a los periódicos mexicanos diciendo que se abría la frontera 1 kilómetro de una forma simbólica, como una manera amistosa. Los periódicos mexicanos, algunos reproducieron la noticia y vinieron a cubrir de cómo se estaba abriendo esto, ¿no? Desde luego era ficción, una ficción que reproducieron los periódicos. Al llegar y ver que las paredes estaban cerradas como todos los días, dijeron, ok, otra vez el gobierno de Estados Unidos nos está jugando con nosotros, ¿no?
Otra ficción es una película interactiva donde, déjenme ver si la encuentro así, donde una de las historias, que es la de esta chica, trata sobre el 30 de diciembre del 99. En Tijuana existía durante los 80s, durante la Guerra Fría, esta idea de que cuando llegara la guerra nuclear, como una base importante nuclear está en San Diego, Tijuana iba a desaparecer, ¿no? Entonces siempre era como algo con lo que vivías. Entonces el 30 de diciembre existía este miedo de qué va a pasar con el error del 2000, ¿no? Se van a activar los misiles en Siberia, donde sea, y van a llegar a Tijuana, ¿no? Entonces algunas personas huyeron para Ensenada, haciendo cálculos matemáticos de dónde no iba a llegar la radiación. Entonces es una historia interactiva que trata sobre eso, ¿no? Y creo que es todo. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta después? Pues son dos preguntas. Una tiene que ver con, pues el panel yo creo que complementa mucho lo que estábamos hablando antes, pero también nuestra siguiente parte de la conferencia con Néstor García Canclín y la Antorcha Guadalupana, en cuanto a la realidad de la frontera, ¿no? Y la migración. Estos son ficciones, ¿no? pero muy enraizadas a las experiencias y la materialidad de la frontera. Mi pregunta tiene que ver que la frontera que se ha manejado mientras que exista la de Berlín, están muchas veces ausentes, sobre todo en México, discusiones de la frontera, por ejemplo, con Guatemala, ¿no? Y las fronteras del sur, y qué rol tiene tanto el gobierno, el Estado, como la población misma en esas fronteras, ¿no? Entonces, la pregunta es a ustedes, ¿qué tipo de ficciones ven desarrollarse en relación a esas otras fronteras? Esa es una. Y la otra pregunta es, trayendo un poco lo que vimos del trabajo de Alex Rivera y su nueva película de Sleep Dealer, una parte fundamental de esa ficción es que al final la frontera es irrelevante, ¿no? En ese futuro de telerrobótica, donde tú te conectas a la interfase de trabajo manual para tener una buena chamba, ¿no? Lo que importa es qué tanto puedes pagar para esa conexión, ¿no? No es ya si entras o no entras a Estados Unidos es irrelevante, ¿no? La frontera es el cuerpo en ese sentido. Entonces esa es la pregunta que tengo. ¿Qué opinan ustedes de esto? Como una, porque sí es ciencia ficción, yo creo, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de esas? Creo que eso es súper interesante, ¿no? Porque bueno, es una frontera completamente diferente, pero en algún momento del 2005, trabajando también en este tema, empecé a descubrir que según la ficción del gobierno de los Estados Unidos, ¿sí? que va generando como realidad, hablaba de cómo la Mara de El Salvador y de Honduras eran estas personas que habían pertenecido al Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí, que pues, emigraban a los Estados Unidos generando este flujo de armas en colaboración con la mafia mexicana que está en Los Ángeles, de la cual sabemos El Salvador, México son enemigos naturales en los Estados Unidos, cómo se estaban relacionando ya con Al Qaeda, ¿no? Para atacar a los Minutemen y a los Estados Unidos, ¿no? Entonces hay como un proceso muy interesante de generación de redes, de generar como una identidad nacional para proteger, para hacer más dura como esta idea del Homeland Security, ¿no? Y esa es como una manera, claro, la frontera del sur es completamente diferente y creo que hay muchas personas que lo están trabajando, ¿no? de diferentes modos, ¿no? Bueno, yo soy un niño de la ciencia ficción. Nací en Las Vegas, Nevada, que creo que es el futuro de todos, ¿verdad? Que todos vamos a estar en un sistema virtual donde se vende las calculaciones económicas. Y así que tratar de pensar en crear modos de hacer ficciones activas, especulativas, que crecen en un tipo de, no nomás de resistencia, pero de invención, usando esta matriz de ciencia ficción para tratar de manipular las tecnologías para crear modos de cruzar, teleportar, ¿verdad? Y lo que trabaja es que en esta ciencia ficción en que crecemos, o yo crecí, tenemos el modo de control del código, ¿verdad? Con open source. Entendemos cómo decir historias de un futuro que se puede cambiar o no cambiar.
Y entonces el punto de la ciencia ficción en que también Alex trabaja es para concentrar todo al momento del ahorita, en un modo crítico, no nomás utópico o apocalíptico, ¿verdad? Porque sí reconocemos que hay una ficción que tiene mucho poder, que es la línea, que son the borders, las líneas entre las diferentes naciones. Las naciones también son ficciones que han crecido con diferentes historias de poder. Entonces, hay un sentido que hay otras historias que están creciendo, mínimas, menores, en diferentes partes, por la red, por boca, por ritmo, el ritmo de música. Y en estas zonas, entonces, a lo mejor comienzan estos otros modos de resistencia que inventan, modos de cruzar que los sistemas de ficción de la nación y de la línea nunca habían reconocido o visto, porque todavía ellos están pensando en términos apocalípticos, ¿verdad? Como bombas nucleares que van a venir, o utópicos que todos van a vivir en un globo puro, ¿verdad? Pero la comunidad es una que existe en diferentes modos, cada vez hace gestos que son raros, imaginatorios y rápidamente cruzan a otras personas, ¿verdad? Se reconoce, como vimos, la música de ahora, ¿verdad? Vimos open source que rápido comunica a diferentes comunidades con deseos, y rápidamente también se crean rápidamente, no quiero decir rápidamente otra vez, muy despacio, las máquinas se pueden cambiar a traducir esos deseos. Y una de las cosas fantásticas de todo esto es que hay momentos en que la ciencia, la ficción, la realidad, el mecanismo y el deseo, todos se unen y algo pasa en que, ¿cómo se dice? Una matriz, siempre uso la palabra matriz, pero lo estamos usando antes de Neo, que cambia no nomás el sistema de la realidad, pero de la imaginación de comunidades, que a lo mejor no hay un mundo sin líneas, que a lo mejor puede haber un mundo en que cada persona tiene el mismo respeto que una lata de Coca-Cola, ¿verdad? Una lata de Coca-Cola puede cruzar el mundo, tiene respeto, tiene leyes globales. Así que mejor una ciencia ficción es que todos los hacemos como latas de coca y cruzamos el mundo. No sé qué quiere decir eso, pero es lo que llegó en mi boca a este momento. Yes, it's great. Es genial. Tengo que decir que los productos de café han hecho parte de la historia de la globalización. Para mí es muy interesante porque lo que Alex describe en el futuro, la historia de las migraciones geográficas a través del norte y el sur, eso tiene miles de años. Así que nuestro sistema de pasaportes es bastante nuevo. Y estas fronteras no existían siempre. Fueron inventadas para que tuviéramos comercio por razones económicas y comerciales, y escriben en todas partes, por ejemplo, entre Europa y Turquía, y es una gran discusión si Turquía puede unirse a la Unión Europea. Pero bueno, es lo que tienen que entender los europeos, que de Turquía es de donde consiguen su café. Así que lo interesante son los problemas de comercialización y ahora los nuevos tipos de fronteras, estos mapas políticos en donde se puede poner, o sea, qué tipos de trabajo que no es interesante para todos los países. Y ahora las matemáticas están siendo enviadas a los países
pobres se están haciendo en los países pobres. El lenguaje programático, por ejemplo, China, India, Turquía, quizás también en México. Pero esta programación pura y la base de la programación futura está siendo hecha por países pobres, y ese conocimiento de las matemáticas puras también tiene su origen en los países pobres, porque en los países ricos, en Alemania y en Estados Unidos, están yendo de la innovación y la creación que ellos quieren tener, es algo muy de moda. Por un lado es como la foto que nos mostró Alex, pero por otro lado el conocimiento, que es poder, está yendo a las manos de la gente en países pobres. Y si vas a las conferencias, el trabajo más innovador y de nivel más alto está siendo hecho por gente blanca de institutos europeos y americanos, y el trabajo de bajo nivel está siendo hecho por gente de color o de países marginales. Y su conocimiento está siendo transmitido a las instituciones ricas. Sí, me da Eso mucho es algo gusto que muy haya sacado este tema, importante. porque de hecho en nuestras preguntas para los diferentes países, esa cuestión de relacionar el llamado outsourcing o cómo están contestando los teléfonos a la India, trabajadores a todas las necesidades de los estadounidenses, ¿no? ¿Qué relación tiene eso con la migración física de personas y cuerpos, ¿no? Sí. A mí me gustaría añadir, por ejemplo, con este programa de tres detenciones en los Estados Unidos y eres deportado inmediatamente, ¿no? ¿Cómo están mandando a todas estas personas de América Latina que llegaron, crecieron en los Estados Unidos, cometieron 3 errores en los últimos años en California? Los están mandando, por decir, a Tijuana, donde están haciendo todo el trabajo de call centers para tech support de Belkin y demás, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros subimos una fotografía high five, no sabemos que en Tijuana hay como estos tecnoproletarios que reciben primero la fotografía, la revisan y la suben o la borran, ¿no? Y es súper interesante porque esta gente que está quedándose a vivir en Tijuana, que son primordialmente gente que habla inglés, tienen este acceso a la tecnología, están generando reality shows, están generando una cultura que, si bien es parecida a la de los sonideros, es a la inversa, ¿no? Son gente de Estados Unidos que están siendo enviados a México y creando una nueva relación. Hay material para muchos. C H